Carmina. En aquellos días, todos los peripatéticos nos sentíamos infelices. Una infelicidad que queríamos que tuviera los días, las semanas o los años contados. En definitiva, que se terminara. Aquella misma noche en que vi a Merlí sonriendo y tomándose un Clippertini en mi cocina, Bruno también se despertó. Se había levantado después de dar 1000 vueltas en la cama sin poder dormir. Por debajo de la puerta de su habitación se colaba una luz tenue que provenía del salón. Durante unos segundos pensó en su padre, en las noches en que se quedaba leyendo hasta tarde. Pero, claro, esta vez era imposible que fuese él. Bruno se mordió los labios. Necesitaba reaccionar ante el dolor profundo que le provocaban los recuerdos. Decidido a no torturarse más, se levantó y se dirigió al comedor. Su abuela estaba allí, sentada sobre la alfombra, con una copa de vino y un buen trozo de longaniza, tal como solía hacer Merlí. Gestionaba el duelo imitando las costumbres del hijo que había perdido. Era una forma de recordarlo. Con eso no quiero decir que fingiera su dolor. Era tan solo su manera de ser. Había montado una especie de escenografía con la copa, el embutido, el cuchillo y un par de libros de filosofía abiertos junto a los cojines. Podría haberse titulado Espectáculo desolador para ningún espectador. Pero, sin quererlo, tuvo uno. Bruno, que cogió otra copa y se sentó en el suelo junto a ella. Entonces, la Calduch le dijo a su nieto: «Chaval, abandono los escenarios». En el maltratado espíritu de Bruno se encendió una pequeña luz de esperanza. En cierta forma, su padre continuaba allí. Aunque se hubiera marchado para siempre, no lo había dejado solo. Le quedaba a la Calduch. Aguantó la sonrisa como pudo, y le entraron ganas de decirle, con el mismo tono brusco con el que su padre solía hacerla enfadar: «¡Ja! Y una mierda, abuela. Tú no puedes dejar de actuar sobre un escenario, igual que yo no puedo vivir sin pensar en la imagen de Paul Rubio duchándose». Pero la función continuaba, y la Calduch, ante el mutismo de Bruno, reemprendió su monólogo, explicándole que no podía seguir dándolo todo por un trabajo que tampoco le devolvía tantos éxitos. Ella siempre se había sentido más valorada en Madrid que en Barcelona, y se lo dejó bien claro a su nieto. Aquí, cuando consigues el éxito, te envían por correo un pasaporte lituano y te invitan a marcharte. Bruno estuvo un rato pensando en cuál era la respuesta más adecuada ante una situación como aquella. Tenía claro que no quería que su abuela se derrumbase. No podía dejar de ninguna manera que la gran Carmina Calduch, capaz de manipularte regalándote un ramo de perejil, capaz de fumarse 2 cigarrillos a la vez sin darse cuenta, uno en cada mano, y capaz de realizar monólogos en la vida real propios del histrionismo de una gran diva, terminase abandonando a su personaje como el que olvida un vestido dentro de un armario. Como era costumbre en Bruno, su táctica consistió en redirigir la conversación, cambiando de tema a saco. «Si quieres que sea sincero, yo ahora mismo querría estar con 2 personas». Carmina Calduch lo miró impasible. Encendió un cigarrillo y continuó con su idea de abandonar la actuación. «Que les den por culo a las Medeas, las Noras y las Ladies Macbeth. ¿Me entiendes?» Y él, picando piedra, seguía con su propio discurso, simultáneo al de su abuela. «Las 2 personas más importantes de mi vida, aparte de ti, claro». «Pues eso, chaval, que se han acabado las tragedias, las giras infinitas, la debilidad por los elogios y las relaciones teatrales líquidas. Una de ellas era papá, no hace falta decirlo, y la otra, pues es...». Entonces, la Calduch, con toda naturalidad, citó a Cyrano de Bergerac. «No me place que la gente me salude en exceso. Yo soy feliz diciéndome un enemigo más». «¿Lo ves, abuela? ¿Como no es el momento de dejar el teatro?», le dijo Bruno tomándole la mano con suavidad. La Calduch clavó la mirada en su nieto y afirmó con la cabeza, como si condenara a muerte a una bolena, y susurró que el telón caía para siempre. Después, con una ligera sonrisa en los labios y haciéndosela interesante, le dijo a Bruno que sabía a qué se refería con eso de que quería estar con 2 personas. Sí, una era Merlí, y la otra ya sabía ella de quién se trataba. Bruno se quedó extrañado, preguntándose si de verdad podía saberlo.
Aquel que te hizo olvidar las columnas romanas. El mismo que se quedó dormido una vez, cuando estudiabais juntos un examen que tu padre había robado para ti. Bruno sonrió, recordando. Por primera vez en días, no le dolía rememorar el pasado. Confieso que a mí también me gusta pensar en aquella noche, cuando me puse en plan trascendente y le pregunté si se había enrollado con muchas tías. Si me lo propongo, puedo ser muy cabrón. Ya imaginaba entonces que a Bruno le interesaban tanto las tías como la Fórmula 1. ¿Y qué vas a hacer si estás saliendo con tu amiga Tania, la afortunada? ¿Y cómo sabes tú que están saliendo? ¿Lo sabes todo o qué? Tu padre me lo contó. También me dijo que estabas loco por él y... Marcó una pausa de esas que crean intriga. Añadió que estaba seguro de que acabaríais juntos, porque los Bergeron siempre consiguen lo que se proponen. Bruno se emocionó con aquel mensaje de optimismo de su padre, por mucho que ya estuviera muerto. Imaginaba a Merlí hablando relajadamente con la abuela sobre los problemas sentimentales de su hijo, preocupado por su futuro. Pero mientras lo imaginaba, le pareció extraño aquel momento de abuela e hijo hablando del nieto. «Abuela, ¿te lo has inventado? Papá no te dijo que Paul y yo acabaríamos juntos, ¿verdad?» La Calduch bebió un trago de vino. Después miró a Bruno con cara de culpable simpática. No tenía remedio. «Bruno, a veces hay que decirle a la gente lo que quiere oír». La cara de póker de Bruno solo duró un par de segundos. Una cosa era innegable. Se había formado en la prestigiosa Academia Bergeron. De modo que, rápido como una neurona, llenó las 2 copas de vino y, emulando a su padre, decidió dar la vuelta a la situación proponiendo un brindis. «Ya que te gusta decirme lo que quiero escuchar, dime qué es lo que Paul quiere de mí, y hazlo de la forma más teatral que sepas. Como si fuera tu último monólogo antes de retirarte. Venga, dime, ¿qué piensa de mí Paul Rubio?» Una tarea demasiado sencilla para la gran Calduch. En 5 segundos, recuperó las mejores frases de su repertorio shakespeariano y con tono profético e histriónico, no dudó en aceptar el reto. «Oh, noche atroz. Noche larga y cansada. Acorta las horas y tráeme el consuelo de aquel hermoso príncipe de Oriente. Haz que el bello Bruno y yo saltemos las paredes que nos separan con las alas ligeras de nuestro amor, y un día, felizmente, nos abracemos eternamente». La abuela pitonisa lo clavó, aunque todavía tendrían que pasar algunos años para que el vaticinio cuajara. Hubo otras historias, necesarias y bastante intensas, antes de que Bruno y yo decidiéramos abrazarnos eternamente. Y no me arrepiento de ninguna de esas aventuras, tanto con chicas como con chicos. Mi bisexualidad todavía no estaba del todo gestionada. O quizás sí, pero yo no le había puesto nombre a lo que sentía. Sea como sea, en mi vida, ya podía yo conocer a los hombres más atractivos o a las mujeres más interesantes, que todos los caminos me llevaban a Bruno Bergeron. Match Point. La recta final de bachillerato fue una tortura que no olvidaré nunca. La preparación de los exámenes, fotocopiar apuntes de los compañeros a la desesperada, las interminables tardes de primavera leyendo y memorizando datos, haciendo comentarios de texto de filo. Por suerte, estudié sin una meta muy clara, porque llevaba dentro un soplo de pesimismo que me hacía dudar de que nunca llegase a sentar el culo en un aula universitaria. Arrastraba los pies, agotado de tanto estudiar, y acojonado de pensar que quizá tenían razón los que decían que no podría llegar a cursar estudios superiores. Yo era Paul Rubio, paradigma del fracaso escolar, el que siempre aplicaba la ley del mínimo esfuerzo, el típico alumno que no triunfará nunca porque se ha dedicado a tocarse los huevos en el instituto. Uno más de los que tendrían que prepararse, en cuerpo y alma, para aceptar un trabajo precario. Yo, el malote, incapaz de alcanzar los mínimos objetivos académicos prescriptivos. Había notado tantas veces que alumnos y profesores pensaban que no llegaría a nada en la vida, que en aquel momento me resistía a darle la razón a los profetas y me concentraba más que nunca en las asignaturas. Eso fue crucial para que aprobara el bachillerato, igual que otras 2 circunstancias. La primera es que me propuse dejar de ver a Tania y a Bruno.
Si ya era complicado repasar los temarios y hacer los ejercicios, juntar a esos dos hubiera hecho que mi cabeza se calentara como la sala de máquinas del Titanic. Cuando me ponía cachondo y se me aparecía la imagen de sus dos cuerpos sobre la cama llena de apuntes, los echaba con contundencia. ¡Fuera de aquí, que tengo que aprenderme de memoria la revolución industrial! Y funcionaba, porque había dejado para las mañanas el abandonarme con pajas largas, relajantes y egoístas. A veces le tocaba a Bruno en las duchas del Insti, y otras veces era Tania en el vestidor de Zara. Vamos a por la segunda razón que hizo que terminase con el bachillerato limpio como un quirófano. Se trata de una razón humanitaria. Eugenie y Gaby decidieron, con el consenso del equipo docente, que me aprobaban castellano y catalán respectivamente. Fue durante una reunión bastante tensa. Tampoco estaban para bromas, después de todo lo que había pasado. El claustro entero sabía que mi objetivo era estudiar filosofía, de manera que Gaby y Eugenie me aprobaron por el morro. El multirrepetidor rubio no podía repetir más cursos, ya llevaba 2, y tuvieron en cuenta que estaba afectado por la muerte de Merlí y que, evidentemente, después de un trauma como aquel, ponerse a estudiar era como subir a la cumbre del Everest sin un guía Sherpa. Sé que los profes también lo tuvieron en cuenta con el resto de los compañeros. El examen de filosofía lo corrigió un profe sustituto que había enviado el Departamento de Educación. Nada más llegar, se quedó sorprendido por la cantidad de filósofos a los que hacíamos referencia en la prueba. Lo normal es que los profes de bachillerato se limiten al temario, pero, claro, Merlí ya nos dijo el primer día que el temario se lo pasaba por el culo. Saltaba de Aristóteles a Schopenhauer, pasando por San Agustín, como si fuera el orden cronológico más normal del mundo, pero ¿y por qué no se podía hacer así? ¿Dónde está escrito que se tenga que seguir un temario confeccionado por quién? ¿Quién decidía los temas? ¿Qué filósofos se debían tocar y cuáles no? Si el temario lo hubiera escrito Merlí, sería totalmente distinto, y se podría resumir en pocas palabras. Para aprobar la asignatura de filosofía, los alumnos han de cuestionar incluso su propio nombre. No deben dar respuestas, sino hacerse preguntas. Que participen, que jueguen, que duden de todo. Por supuesto, el sustituto se marchó del Insti envidiando a Merlí. Después de aprobar por los pelos el bachillerato, tocaba pagar el peaje de la prueba de acceso a la universidad. La temida selectividad. No nos engañemos, con un 5 tenía suficiente para entrar en filo. No te piden más, porque no es que la carrera esté muy solicitada, por mucho que últimamente digan que se ha puesto más de moda. Pero me había quedado sin fuerzas tras la maratón de los exámenes finales de bachillerato. Era necesario un sobreesfuerzo, y Tania me veía tan débil que se preocupaba. Otra vez, y con más intensidad, el pesimismo y el abatimiento me devoraban el cerebro. Ya me veía fuera de la carrera que tanto había deseado. Yo, que lo solucionaba todo con un «¡Vamos, toro!». Ahora más que un toro, parecía un perro apaleado y abandonado en un callejón sucio y oscuro. Una noche salí a caminar por la ciudad. Cuando ya me había fumado 5 pitis y me había paseado un buen rato por mi particular laberinto mental, volví a casa y me encontré a mi padre cocinando, algo que no me sorprendió porque de vez en cuando le gusta preparar un arroz o un caldo. Aquella noche me pareció que Alfonso estaba demasiado nervioso, aunque no le di mucha importancia. Cuando le hablé de mi desánimo, en vez de preocuparse, me sugirió que me fuera a descansar a mi habitación. En aquella época, mi padre y yo no nos teníamos demasiada confianza, pero no entendí por qué se me quitaba de encima. La respuesta no se hizo esperar. Sonó la cadena del váter. Había alguien en casa. Le dediqué a mi padre una mirada inquisitiva, y me contestó con una simpática cara de circunstancias. Del lavabo surgió Gloria, la profesora de plástica. Por sus miradas tímidas y sus que sonaban en estéreo en mis oídos, entendí perfectamente que estaban enrollados. Gloria se puso nerviosa y se le ocurrió darme 2 sonoros besos. Como ninguno sabía qué decir, la conversación acabó siendo la típica de «¿Cómo va todo? Bien. ¿Y tú? Bien, bien». Y ya está. Después fue hacia la puerta de la casa con una prisa improvisada y cómica. «Bueno, Alfonso, que me voy. Que vaya bien», dijo con simpatía mientras se iba. «De acuerdo, Gloria. Ya nos veremos. Adiós».
contestó él, encantadoramente amable. Y cerró la puerta. Viendo la forma de actuar de los tortolitos, me sentí como si yo fuera el padre que vuelve a casa de trabajar y pilla a su hijo de 15 años con la novia. Nos miramos durante un segundo y se empezó a justificar, aunque no hacía falta. Que solo somos amigos, nene. Vamos, ya sabes que yo no... ¿No qué? Pregunté con suavidad. Mira, chaval, no me toques los cojones. Y así dio por finalizada la conversación. No insistí. Me parecía muy bien. Total, ¿quién era yo para incomodarlo? ¡Uah! Gloria. ¿Gloria y... mi padre? ¿Pero cómo? Debieron de conocerse en el instituto, cuando ella le ofreció trabajo a mi hermano. Pero estaba claro que no era el momento de hacer preguntas. Al mismo tiempo, me desorientaba pensar que mi padre pudiera estar con una mujer que no fuera mi madre. En aquellos momentos, y como el buen egoísta que soy, mis propios problemas eran el único dolor de cabeza que me podía permitir. Así que cogí un par de cerezas de la nevera y me fui a la habitación, caminando como un alma en pena, arrastrando mi tormento ante el gran reto de la universidad, que me pesaba tanto como los tomos del Código Civil. Si al menos alguien más de mi clase quisiera estudiar filosofía, pero no, estaba solo. Al abrir la puerta de mi habitación, me encontré a Merlí sentado sobre la cama, disfrazado de jugador de tenis, de un blanco impoluto. Había pasado un mes desde que se me había aparecido de aquella manera brutal en mi mente, pero ahora ya no vestía la camisa hawaiana de flores tropicales, sino que parecía estar a punto de jugar la final de Wimbledon. «Estoy enfadado contigo, tío», me dijo mientras hacía rebotar una pelota de tenis contra la pared. De nuevo me asusté, pero esta vez con menos intensidad que en la noche hawaiana. En aquel momento me di cuenta de la recurrencia de aquellos encuentros. Todo dependería de cómo quisiera imaginármelo. Él estaría allí, siempre a punto. «¿Por qué me hablas así?», le dije inseguro. «Tú nunca me habías llamado tío». «Eres tú el que me hace hablar como un adolescente cabreado», contestó alzando la voz. «Me has disfrazado de Roger Federer. Te partiré una raqueta en la cabeza si no me explicas ahora mismo por qué quieres mandar a la mierda la carrera de filosofía». Me quedé perplejo, porque era cierto que, desde hacía algunos días, una voz interna me preguntaba si no sería mejor tirar la toalla. Y también pensaba que, de haber estado vivo, Merlí me habría echado la bronca y dejado en evidencia delante de todo el mundo. Aparté unas camisetas sucias que estaban sobre una silla y me senté, avergonzado. Le expliqué que no era totalmente consciente del nivel de complejidad de los conceptos filosóficos que tendría que aprender en la universidad. ¿Qué pasaría si lo suspendía todo? Iba echando tierra sobre mi propia tumba, hasta que hice la pregunta del millón. ¿Y si los profes no son como tú, Merlí? El muy cabrón se echó a reír como nunca lo había hecho. Yo me indigné. Encima se reía de mí. Abría la boca como una iguana, partiéndose de risa delante de mi jeta. Y después de reír un buen rato, me lanzó una pelota a la cabeza. La última vez que me había lanzado algo había sido un libro, para que me machacara reflexionando sobre el trabajo de fin de curso de Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo. Pero eso era diferente. ¿Por qué cojones me tiraba la pelota? ¿No veía que lo estaba pasando mal? Tú no, Paul. Tú no puedes venirme con esta mierda de profes buenos y profes malos, joder. Además, ya sabes que no soporto que me hagan la pelota. Tú lo que no quieres confesar es que tienes miedo. Yo estaba a punto de estallar. Era seguramente la primera vez que no me sentía comprendido por Merlí, la primera que quitaba importancia a mis problemas. Aguanté en silencio unos minutos, mientras él se levantaba, recogía la pelota del suelo y volvía a tumbarse sobre la cama como un adolescente cansado, dejando que su cuerpo rebotase en el colchón. En ese momento me clavó una mirada penetrante y, sin levantar el tono de voz, me hizo un diagnóstico más acertado que el que me haría cualquier psicoanalista de Viena. Tú tienes miedo de no ser el mejor de la clase. Match point. Joder, ¿por qué cojones siempre tenía razón este hombre? ¿Cómo lo conseguía? Merlí me había tumbado con un smash incontestable.
con una voz que sonó como un lamento estúpido. Tan solo fui capaz de decir: «Pero si yo lo único que quiero es ser Merlí». Se partió de la risa. Le encantaba ganar. ¿Y a quién no le gusta que lo admiren? Él sabía que había muerto estando en la cima, como todo profesor sueña, rodeado de credibilidad y admiración. Merlí era un crack al que no le gustaba ser idealizado. No lo necesitaba. Y tenía razón respecto a mi problema. Me daba pánico llegar a la uni y encontrarme rodeado de intelectuales gafapastas que me darían 1000 vueltas, que habrían leído mucho más que yo y que se sabrían más corrientes filosóficas de las que conocía que existían. Una vez que confesé todo esto, Merlí intervino con una de sus obviedades flagrantes. «A la universidad se va a aprender, no a demostrar que se es el mejor». Ni siquiera las aguas del lago de las 5 flores en China eran más claras que este argumento. Me lo dejó caer como una gran verdad que se imponía delante de mis narices y que al mismo tiempo me hacía olvidar todos esos miedos tontos que sentía. Me entraron ganas de llorar, pero no quería hacerlo. Lo que sí necesitaba era abrazarlo y darle las gracias, pero me lo impidió. «No te acerques, Paul. Hablamos de lo que quieras, pero si pasas ese límite, esto se acaba». No había discusión posible, así que acepté esa limitación. Le agradecí su gesto de sinceridad y le hice la pregunta que haría cualquier aprendiz de filósofo. «¿Qué hay después de la muerte?» «Joder, Paul Rubio. Seguro que tú puedes hacer preguntas más originales», contestó, dispuesto a marcharse de la habitación. «¿Hay sexo después de la muerte?», pregunté tras una pausa, con media sonrisa. «Eso ya está mejor. Anda, ve a la universidad, Paul, y hazte millones de preguntas». Me metí en la boca la segunda cereza, emocionado y alentado por aquellas palabras que me llegaban desde donde fuera. A lo mejor tan solo era yo, que disfrutaba pensando que Merlí me daba ánimos desde la eternidad. Entonces se abrió la puerta, y el Merlí de mi mente desapareció. «Paul, hijo, me voy a dormir», dijo mi padre, que apareció vestido con calzoncillos azules y camiseta imperio. Se quedó sorprendido al ver mi sonrisa afable. Tan solo fui capaz de decirle una cosa, que por fin tenía clara del todo. «Papá, voy a estudiar la carrera de filosofía. Y estoy muy contento de que Gloria y tú seáis amigos». Su sonrisa me reconfortó. La verdad es que los Rubio nos merecíamos una noche de felices sueños.